y jueces siguen dando de qué hablar y pareciera que no les importa lo que el pueblo de México piense de sus malas acciones, ya que siguen con sus sabadazos liberando gente indeseable sin importarles el daño que estos hayan hecho. Estas acciones de jueces sigue reafirmando que lo que se va a realizar en el país sobre las elecciones del Poder Judicial fue una acción acertada y muy necesaria por parte del pueblo de México. No, la Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que estando en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales, donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un proceso para elegir a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, repito, este fin de semana que hubo una selección de cuáles son los jueces que van a ser electos, a partir de aquellos lugares que están vacantes y de una selección al azar. Como explicó Rosa Isela, viene un proceso en donde nosotros, como Ejecutivo, vamos a determinar una comisión de mujeres y hombres honestos, abogados, abogadas reconocidas, que van a seleccionar. Igual lo hace el Congreso, igual lo hace el Poder Judicial, la Corte. Se nombra este comité, viene una convocatoria, se inscriben quienes quieren participar, tienen una serie de requisitos, promedios, cartas de recomendación, ensayos. Una vez que es revisado que lo que se está entregando tiene sustento, pues a partir de la lectura, de la definición de quienes se inscribieron y de la discusión de estas comisiones, hay una primera selección de quienes van a participar, de ahí puede haber entrevistas públicas para que todas los veamos, por qué se quieren inscribir, cuáles son sus criterios, y después de eso hay una selección y después van a una tómbola para ver de esos cuáles van a pasar a la elección del 1 de junio del 2025. Entonces, ¿por qué hay una elección? ¿Por qué se van a decidir democráticamente, aprovechando los 200 años de la República, el Poder Judicial? Pues porque hay un Poder Judicial que protege a delincuentes comunes del Fuero Federal y de cuello blanco. ¿Cómo es que en paro todavía dan un amparo para quien tiene que pagar impuestos, otra vez se le prorrogue su caso? Ese es el problema. Hay comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana y los secretarios estatales, pues para evitar estos casos. ¿Gustan? Platicamos de eso mañana. Mañana viene Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para platicarles en qué consiste este diálogo, el interés que hay de inversionistas, particularmente de Estados Unidos, en México,
Y también va a haber una conferencia de prensa después, donde entre otros se van a anunciar algunas inversiones que ya están planteadas para nuestro país. ¿De qué se trata este encuentro? En su momento, empresarios nacionales y principalmente Estados Unidos plantearon la posibilidad de que tuviéramos un diálogo para conocer pues cuáles son los beneficios, los incentivos que se van a generar para la inversión en México. Yo lo dije el 1 de octubre, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá abre esta posibilidad de lo que se llama hoy la relocalización de las empresas. Muchas empresas estadounidenses que encuentran en México una oportunidad para invertir y a partir de la inversión poder exportar o incluso tener producción para el mercado nacional. ¿Cómo generar las condiciones para que la relocalización no solamente se mida en un indicador que es inversión extranjera directa, sino que signifique también bienestar, es decir, buenos salarios, vivienda, infraestructura, acceso a agua potable, etcétera, etcétera? ¿Y cuáles son las condiciones para que se den estas inversiones? ¿Dónde hay energía? Va a haber energía eléctrica, ¿dónde hay agua? Entonces nosotros hemos desarrollado un programa que le llamamos de polos de bienestar, en donde la búsqueda es que se invierta, las empresas que tienen demanda de agua, pues que inviertan en el país, en donde hay acceso a agua, que se generen las condiciones de reciclamiento y al mismo tiempo que se siga cumpliendo con seguir aumentando los salarios en el país y que las viviendas que vamos a construir estén asociadas también a estos polos de desarrollo, polos de bienestar. Todo eso es el objetivo de platicarlo el día de mañana. Decía, el 1 de octubre yo planteé que entre nosotros no hay competencia, esa es la virtud del tratado. No es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones a Estados Unidos, sino que nos complementamos en este tratado comercial que permite que haya inversiones en México, en Estados Unidos y en Canadá. Muchas personas que no encuentran un trabajo formal, a partir del crecimiento de la entrega de comida a domicilio o productos a domicilio, se contratan a través de aplicaciones telefónicas. La mayoría de estas aplicaciones son extranjeras. ¿Cómo hacen para no contratar formalmente a los repartidores, las repartidoras? Los contratan como socios de la empresa. En realidad no son socios porque tampoco hay reparto de utilidades. Entonces los hacen socios y tienen un ingreso básico, después a través de la propina que da quien recibe el producto. Muchos de ellos en la mayoría de las ciudades del país, ciudades medias, ciudades grandes, reparten en motocicleta, algunos en automóvil, algunos en bicicleta, otros incluso caminando y también tienen muchos problemas de accidentes de trabajo. Entonces el objetivo es que tengan seguridad social y que se regule esta forma de contratación para beneficio de las y los trabajadores. Se estuvo trabajando desde hace tiempo ya, tanto con los repartidores, repartidoras, con los trabajadores como con algunas plataformas. Esta propuesta de ley la vamos a presentar este mismo mes, entonces va a venir el secretario del Trabajo para presentarla. Y por otro lado, en efecto, hay otros dos, digamos, sectores muy importantes. Uno es el de trabajadores y trabajadoras de la limpieza, principalmente mujeres, que son contratadas a partir de empresas, se contrata a la empresa y la empresa provee el servicio. Y también tienen condiciones laborales precarias, ganan el salario mínimo, la mayoría de ellas, porque son mujeres, la gran mayoría, también hay varones, también hay hombres, pero no tienen, por ejemplo, horarios de comida o algunas circunstancias que incluso en toda la campaña me estuvieron manifestando. Entonces también ahí vamos a entrar a un proceso de mejora de las condiciones laborales por ley. Y la otra es mujeres, hombres, en efecto, de 40, 60 años o mayores, que no tienen tanto acceso al empleo. En los tres casos tenemos las propuestas y le voy a pedir a Marat que venga para presentarlo. La otra que preguntaste y es importante, durante el periodo principalmente de Fox y Calderón, Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros urbanos, que muchas de ellas están abandonadas. Se habla incluso de 600,000 viviendas abandonadas, o incluso algunas que han sido ocupadas por quienes no son los dueños originales y que ya viven en estos lugares. Y Octavio tiene la tarea de hacer un programa para poder resolver esta problemática. A diferencia de entonces, que en realidad era un programa para las inmobiliarias,
Era un programa de desarrollo inmobiliario, en donde quienes se beneficiaron fueron empresas inmobiliarias que incluso algunas de ellas quebraron, porque no estaba planteado en términos del derecho a la vivienda, no estaba planteado construir viviendas a través de desarrolladores inmobiliarios, también con mucha corrupción y especulación. Entonces, hay que dar una solución a esas viviendas, esas 600,000 viviendas. Lo vamos a presentar porque Edna, Octavio están trabajando sobre ello. Pero este programa es completamente distinto. Si se fijan, estamos pensando en terrenos donde se construyan las unidades habitacionales cercanos a los lugares de trabajo, donde haya servicios, donde haya acceso a transporte público. Y el objetivo es dar vivienda, generar vivienda para quien más lo necesita. Ese es el objetivo, el derecho a la vivienda, el derecho a un techo, no el construir viviendas por construir viviendas, que esa es pues la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación. Y por último, pues primero agradecer, me lo enseñaron hoy en la mañana, a ver si está por ahí. Me lo enseñaron en la mañana, agradecer al pueblo de México por la confianza siempre y decir que no vamos a fallar, que vamos a trabajar hasta lo necesario, triple, cuádruple, para poder cumplir con los compromisos. Segundo, el pueblo de México está contento con la Cuarta Transformación. Eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender. Siguen, bueno, Calderón sale con un tuit diciendo que, reivindicando que él sí combatió al narco, cuando dentro de 2 días van a dictarle sentencia a su secretario de Seguridad por colusión con el narco. Bueno, a ver, explíquenme eso. Lo menos pues es cinismo, ¿no? La verdad. Pero como él, ahí están los mismos pues de siempre que criticaban al presidente López Obrador, pues son los críticos de ahora. Y el problema es que no han entendido que el país cambió, que el pueblo de México quiere que continúe la transformación, que la mayoría del pueblo de México quiere que se elijan a los jueces, magistrados y ministros, y que quieren que siga un gobierno que esté destinado al beneficio del pueblo y a los derechos del pueblo de México. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Y por eso decimos que no vamos a traicionar ni vamos a defraudar. Vamos a trabajar todos los días, vamos a seguir en territorio, vamos a seguir en comunicación con la gente y vamos a cumplir los 100 compromisos que establecimos. Y por eso pues el trabajo que desarrollamos y el equipo, el gran equipo que tenemos, que es parte de esta gran transformación que inició hace muchos años en la conciencia del pueblo de México y que se consolida con el gobierno del presidente López Obrador, porque además de la honestidad dio resultados. Ahora sí que es honestidad que da resultados para beneficio del pueblo. Entonces eso es lo que se ve aquí. Agradecer y no vamos a defraudar, no vamos a traicionar la confianza del pueblo. Sí, la dinámica de las giras que estamos haciendo ahora es, bueno, por ejemplo, el sábado fuimos a un registro de mujeres de 63, 64 años. Como se nos hizo temprano, pues pasé a ver el registro. Pero normalmente la dinámica es, nos reunimos con gobernadora o gobernador, con su gabinete y el gabinete federal, sobre todo para aquellos proyectos estratégicos que previamente estuvimos platicando. Entonces, en Morelos nos reunimos con la gobernadora, su gabinete, bueno, primero fue el evento y después nos reunimos con la gobernadora. Ahí surgieron 10 compromisos para Morelos. Después estuvimos en Hidalgo, fue la misma dinámica, nos reunimos con el gobernador y después tuvimos el evento de los trenes, del tren México-Pachuca. Y ahí también establecimos 10 compromisos con Hidalgo. Ahora estuvimos en el Estado de México, va a haber más compromisos con el Estado de México, pero en particular a mí me interesa mucho el tema del oriente del Estado de México, porque hay un rezago muy grande. Para quienes nos escuchan en todo el país, vamos a trabajar en todo el país, pero aquí particularmente hay muchos millones de habitantes. Entonces nos reunimos con presidentes municipales, con la gobernadora, ahí iniciamos un método de trabajo para este proyecto y después tuvimos el evento. Y en Querétaro fue igual, nos reunimos con el gobernador y después tuvimos el evento de anuncio del Tren México-Querétaro. Y en cada uno hacemos 10 compromisos. ¿Cuándo los vamos a hacer públicos? Una vez que tengamos ya los tiempos,
cuándo van a iniciar las construcciones. Son compromisos de programas del bienestar, que son en todo el país, y compromisos de infraestructura que vamos a desarrollar. En Querétaro en particular, el gobernador tiene dos proyectos que le interesan. Uno es un proyecto de reciclamiento de agua. Querétaro, pues es, particularmente la ciudad, ha crecido mucho, la zona metropolitana, y tiene problemas de abastecimiento de agua potable, que es un problema no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. De hecho, el acueducto de la colonia pues tenía el objetivo de llevar agua de otro lado justamente a esta zona. Entonces él tiene un proyecto de reciclamiento de agua y por otro lado tiene un proyecto de inversión privada para generación, bueno, más bien para transmisión eléctrica en un esquema especial que no ha sido utilizado en México. Entonces fue el titular de la Conagua y la titular de Secretaría de Energía para revisar si es factible desarrollar estos proyectos. Y por supuesto la Secretaría de Gobernación le va a dar seguimiento. Entonces, esta es la dinámica. En el primer recorrido, después de ello, vamos a hacer públicos los 10 compromisos para cada entidad de la República, ya con montos, cuál es la inversión, cuándo vamos a iniciar los proyectos. Y ahora estamos informando tanto de los programas de bienestar nuevos, mujeres, becas y salud para adultos mayores, como de las obras que ya sabemos que se van a realizar, por ejemplo, el Tierra y Libertad en Morelos, el distribuidor vial que va a la universidad, eso ya sabemos que los vamos a desarrollar y se informaron, o en el caso del Tren México-Pachuca, que ya tenemos avance en el proyecto, o en el caso del Tren México-Querétaro. El objetivo de estas, tiene varios objetivos las visitas. También estuvo el secretario de Marina con el secretario de Seguridad Ciudadana en Sonora. Las visitas tienen el objetivo de que, por ejemplo, el general secretario pueda revisar la forma en que está operando la Guardia Nacional. Incluso él se bajó a platicar con la gente, estuvo platicando con habitantes de Culiacán, con pequeños negocios, para conocer cuál es el sentimiento también de la ciudadanía. Pero el objetivo es revisar la operación de la Guardia y al mismo tiempo trabajar junto con los gobiernos de los estados, con las fiscalías estatales en los gobiernos de los estados y las fiscalías, que la mayoría de los estados son autónomas, también con las fiscalías para ver los delitos del fuero común y los delitos federales, cómo puede haber una coordinación para las carpetas de investigación y las detenciones necesarias. Y al mismo tiempo entra la parte preventiva, junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sí, la modificación a la Constitución en los artículos 27 y 28. Platicamos aquí que esta modificación incluye electricidad, petróleo, cambiar las empresas energéticas de empresas productivas del Estado a empresas públicas, regresarle su carácter de empresa pública, más la preponderancia particularmente de CFE y que no sean consideradas como monopolios. Pero también en esa reforma viene la posibilidad del Estado de proveer Internet, particularmente a las zonas más alejadas. Como está ahora tiene muchas limitaciones Comisión Federal de Electricidad para llevar el Internet para todos. Muchas veces tiene que ser la venta a través de una empresa, como en el caso de Altán, que fue la compra que hizo el presidente. Entonces, esta modificación también va a permitir que Comisión Federal de Electricidad lleve el Internet a los poblados más alejados. Es parte de la modificación de la Constitución y vamos a seguir con Internet para todos, con Comisión Federal de Electricidad. Ahí se queda Emiliano, es quien va a estar, Emiliano, ¿cómo se apellida Emiliano? Calderón, Emiliano Calderón, que llevaba el programa con el presidente, ahora él va a estar en CFE llevando este programa y vamos a invitarlo para que una vez que pase la reforma constitucional, que se explique cómo se va a facilitar llevar Internet gratuito o con un costo muy bajo a las comunidades que hoy no tienen acceso. Sí, hace algunos meses hubo un primer reconocimiento, no sé si es el mismo y se hizo público ahora, por la manera en que se desarrolló el modelo financiero para la adquisición de las plantas de Iberdrola. Ahora que presentemos el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, el paquete financiero y presupuestario para el próximo año, que tiene que entregarse a mediados de noviembre, lo vamos a presentar aquí.
pues le vamos a pedir al secretario de Hacienda que también informe sobre ello y por qué es este reconocimiento. No va a haber restricción porque hoy pues los programas del bienestar le llegan casi a 30 millones de familias. Entonces, pues quedaría para las 5 millones que en realidad no lo requieren en general. Entonces, no va a haber problema en ese sentido. Primero es la reserva territorial del propio gobierno o los gobiernos estatales. Ahí estamos concentrando la primera parte. Hay incluso reserva territorial, quiere decir un terreno que es del gobierno federal, de distintas instancias del gobierno federal o del gobierno o de los gobiernos estatales, para poder ser donado para vivienda, y si no, se compraría el suelo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando fui jefa de gobierno, hicimos varios desarrollos habitacionales a través del Instituto de Vivienda. Uno de ellos está en Atlampa. Atlampa es una zona cercana al centro de la ciudad. Era un terreno de Pemex. Entonces, ese terreno de Pemex se limpió porque estaba contaminado y allí se construyeron las viviendas de campamentos que estaban desde 1985. Así Aetna tiene ya pues cerca de 3 meses, junto con todas las instancias de la Secretaría de la SEDATU, que está revisando cuál es la reserva territorial que quede cerca de las zonas urbanas para que puedan desarrollarse estas unidades habitacionales. Infonavit tiene sus propias reglas, pero también hay reservas territoriales de Infonavit, y si no, se compraría suelo, que sería, digamos, a costo del gobierno para que se pueda desarrollar la vivienda económica. Okay. Es una iniciativa que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Fue una de las iniciativas que se enviaron el 5 de febrero del 2024. Es un cambio constitucional. Entonces, primero tiene que darse el cambio constitucional para que Infonavit tenga esa atribución. Después viene una ley secundaria y ya el modelo de cómo se desarrollaría. Octavio ha estado pensando, o en el equipo hemos estado pensando en varias opciones. Una es la construcción total, es decir, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales, todo de manera transparente para que no haya ningún problema, que adquiera los materiales, cemento, varilla, etcétera, y que también puedan participar en la construcción, ya brindando los insumos, la materia prima, desde el Infonavit. Y la otra es continuar con los procesos actuales, en donde se den créditos para la construcción de vivienda con desarrolladores inmobiliarios. En el caso de Conavi, que son las viviendas para todos aquellos que no tienen Infonavit, que son viviendas que, esto es importante, porque el modelo de la Conavi se les va a dar un crédito de 0% de interés a pagar en 20 años o 15 años y que no paguen más del 30% de sus ingresos. Y estamos pensando en familias de escasos recursos que también puedan tener acceso a la vivienda. En este caso, pueden también firmar convenios con la empresa del Infonavit que les permita acceder pues a estas facilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos el modelo, ahora que pase la reforma constitucional y la ley secundaria, ya venimos aquí a la mañanera a explicarles con todo detalle cómo funciona esta empresa. Sí, estamos hablando desde 700,000 pesos hasta 1,200,000. O sea, el objetivo es que 60 metros cuadrados, si son un poco menores, tendrían que ser para estudiantes, por ejemplo. Las viviendas en renta pueden ser un poco más pequeñas. Estudios. Pero en general se busca que tengan lo mínimo indispensable. Y vamos con vida saludable. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Sin embargo, alrededor de 2.8 mil millones de personas en el mundo no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho. Es decir, la tercera parte de la población mundial. Por esto, este Día Mundial de la Alimentación está dedicado al derecho a consumir alimentos sanos para tener una vida y un futuro mejores. Justamente por ese compromiso con la creación de una sociedad más justa y más saludable, hay que proteger a las niñas y niños en la escuela, donde adquieren los hábitos y conocimientos que les acompañarán toda la vida. Durante décadas, las y los estudiantes tenían acceso a alimentos procesados que por su exceso de sal, azúcar y grasa ponían en riesgo su salud. Ahora, las escuelas serán el espacio en el que niñas, niños y adolescentes accedan a una alimentación sana y adecuada, que les permita gozar de salud y bienestar, al mismo tiempo que protege al medio ambiente.
Para conseguirlo, el pasado 30 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las medidas que garantizan a las y los estudiantes nutrición y salud desde los primeros años de vida. Los alimentos y las bebidas que se ofrezcan al interior de las escuelas deberán privilegiar ingredientes naturales o mínimamente procesados de la localidad o la región. Y si sus empaques tienen sellos de advertencia, no podrán estar en las escuelas. Las niñas y los niños tendrán al alcance verduras y frutas regionales y de temporada. Si se trata de alimentos de origen animal, se deberá ofrecer pescado y aves como pollo y pavo, magros y sin piel, asados, horneados o cocidos. Y al preparar alimentos o bebidas usarán menos azúcar, sal, aceites o grasas saturadas. Nada de cafeína o cereales azucarados. Y claro, se deberá asegurar la disponibilidad de agua, que es lo mejor para aliviar la sed. Estas son algunas de las medidas más importantes que se aplicarán en escuelas de todo el país. Y lo ideal es replicarlo en casa, en beneficio de toda la familia. Porque la salud no es un privilegio, es nuestro derecho. Alimenta tu vida. Esta es la norma que salió publicada el 30 de septiembre. El próximo lunes vamos a hablar de ello. Son algunos meses que se determinaron para su aplicación y viene Mario Delgado y Salud para poder explicar cómo vamos a hacer realidad finalmente que las niñas y los niños en las escuelas no consuman alimentos procesados. Gracias a todos y a todas. Espero les haya gustado este video. Los invito a suscribirse a mi canal Medorius Kim, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un próximo video y dejarme sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.